quería compartir con ustedes un texto bíblico que tiene mucho que ver no solo tiene que ver, es el sustento histórico, narrativo, de lo que luego los textos del Nuevo Testamento van a enseñar sobre el nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad, que se repite siempre en estas fechas, y el cristianismo, debemos decirlo así, hizo muy bien en instalar estos momentos litúrgicos en el año, porque de lo contrario no recordaríamos permanentemente esta historia. Esa historia de la Navidad que aparece en el Nuevo Testamento tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. La verdad es que tiene varios antecedentes en el Antiguo Testamento. De tal manera que cuando en el Nuevo Testamento, donde se narra el nacimiento de Jesús, se mencionan ciertos elementos, estos elementos que se mencionan en realidad ya configuran la esperanza de todo el pueblo de Israel por siglos. Y en estos días, decía, en que recordamos este momento, narramos frecuentemente la historia. Hay películas, canciones, que uno las escucha en los lugares más insólitos, ¿no? Uno entra a una tienda donde uno va a dejar el bolsillo completamente y aún ahí escucha canciones del amor y de la paz de la Navidad. Termina siendo contradictorio en todos los lugares donde uno termina escuchando las canciones de la Navidad. Pero gracias a eso recordamos una y mil veces la historia que para nosotros, como bien dijeron en el coro, es esa historia que le da sustento a la existencia humana. Bueno, yo quería leer un texto del Antiguo Testamento que luego voy a explicar y van a ver ustedes cómo está tan vinculado con lo que estamos celebrando. Es un texto de Miqueas, un profeta, de esos profetas del siglo VIII antes de Cristo. Miqueas en el capítulo 5, versículos 1 al 6. A uno le puede parecer que el texto como que no tiene mucho que ver con el espíritu de la Navidad. Se van a dar cuenta de que tiene todo que ver con el verdadero espíritu de la Navidad. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria, el gran ejército, el gran imperio de la época, si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará.
Bueno, todos conocemos, creo yo, en una sociedad cristianizada como la nuestra, en un occidente cristianizado, decía, todos hemos oído hablar de esta historia de la Navidad. Y esto que decía como chiste al comienzo es verdad. Incluso quienes no creen en Dios, hoy día van a una tienda, entran a un banco, entran a un mall y van a encontrar sonando por ahí motivos alusivos a la Navidad. En las películas se encontrarán, incluso las películas no religiosas, encontrarán alusiones a esta historia que marca un antes y un después. Está lleno de datos. Los que han leído la Biblia o han crecido en entornos religiosos habrán oído o leído sobre los datos que se entregan del nacimiento de Jesús, motivo por el cual celebramos Navidad. Se dice que nació en Belén, ¿se acuerdan? Que su nombre es Jesús, el Salvador. Se dice que llega a Belén en una situación de bastante desmedro económico. Él no encuentra un lugar o los padres no encuentran un lugar donde descansar, de tal forma que Jesús termina naciendo, María termina dando a luz en un establo, en un pesebre, en una pesebrera, y Jesús nace en ese contexto. Se dice que siendo el rey de los judíos, no tiene más adoradores al comienzo, no tiene más corte, por decirlo así, que un grupo de pastores que están de lejos, han oído de lejos a los ángeles anunciar el nacimiento. Y se dice que después de un tiempo los padres de Jesús ofrecen en sacrificio, como era la costumbre de los judíos de la época, una especie de ofrenda por su hijo. Los padres de Jesús ofrecen una ofrenda que es una ofrenda que corresponde a la gente pobre de la Judea romana. Jesús entonces es un personaje que marca la historia teniendo un origen, ni siquiera voy a decir humilde, sino pobre. El sentido de todos esos datos que nosotros conocemos se debe buscar en esperanzas muy anteriores al momento del nacimiento de Jesús. No es en ese momento que Belén se convierte en una ciudad con un nombre importante. No es en ese momento que la pobreza se convierte en algo relevante para Israel. Pero es en ese momento del nacimiento de Jesús cuando todos los elementos presentados por siglos y transmitidos por siglos de forma oral, en una cultura también oral, es en ese momento que todos aquellos elementos cobran un sentido específico. Porque son muchos los textos que por siglos anteriores apuntan hacia la venida de un personaje con estas características, cuyo ministerio sería también un ministerio completamente diferente a lo que ellos conocen. Uno de esos textos aludidos por los escritores del Nuevo Testamento siglos más tarde es el que acabamos de leer nosotros en Miqueas. Los cristianos, una vez que empieza a cuajar en su tradición quién es este Jesús, una vez que empiezan a darse cuenta de que el pequeño que nació es el mismo que murió, resucitó y el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, una vez que empieza a cuajar los primeros intentos de la teología y de los credos cristianos rápido entre los primeros seguidores de Jesús, estos cristianos, voy a usar esta palabra, se apropian de estas profecías como las de Miqueas y empiezan a interpretarlas teniendo como lupa para leerlas
el nacimiento de Jesús. Recién ahí empiezan como a entender de qué se trataba el anuncio de un muchacho que en una aldea insignificante iba a originar un movimiento libertario tan potente que ni el poderoso imperio asirio podría o debería ocasionar temor a aquellos que pusieran su esperanza en este muchacho. Es mucho después. Y entonces nosotros vamos a leer ya como cristianos el texto de Miqueas. Así que la esperanza puesta en Jesús, esa esperanza que celebramos nosotros en Navidad, no tendría real sentido si no se estudia teniendo como trasfondo todo este cúmulo de esperanzas que desembocaban en Jesús. ¿De qué se trata realmente la Navidad? ¿Y de qué se trata realmente el texto de Miqueas que acabamos de leer? Si lográramos, esta es mi tesis, si lográramos captar el sentido profundo de la profecía de Miqueas, entonces la esperanza puesta en Jesús cobraría también un nuevo sentido. Y quiero invitarlos a pensar en esta dirección. Así es que nos vamos a preguntar en 3 ideas principales de qué se trata la profecía de Miqueas, con la intención de descubrir de qué se trata entonces la esperanza puesta en Jesús y de qué se trata la Navidad. Primero que todo, el texto de Miqueas, miren ustedes el versículo 1, se trata del fracaso de los modelos tradicionales para construir nuestras vidas y para construir nuestras seguridades. Reagrupa tus tropas. Están a punto de ser invadidos por Asiria. Asiria es un imperio gigantesco, no quiero dar nombres, pero cualquiera de nosotros podría imaginarse, si se pone en el caso, que un país poderoso del mundo quisiera invadirnos a nosotros los chilenos en este rincón del mundo, que siempre digo que si nos empujan mucho nos caemos al mar, ¿no? Porque estamos aquí entre la cordillera y el mar. Si nos empujan mucho nos caemos al mar. Imagínense ustedes, esto es Asiria, es un imperio poderoso, casi como una especie de burla. El profeta dice, reagrupa tus tropas, como si hubiera alguna esperanza de hacerle frente siquiera a un imperio como el asirio. Como si a alguien se le pudiera ocurrir que entre palos y piedras vamos a ganarle a los asirios que nos están que han conquistado vastos sectores del mundo conocido en la antigüedad. Pero bueno, reagrupa tus tropas, ciudad guerrera. La gente se anima unos a otros. Somos guerreros, somos especialistas, tenemos nuestra fuerza. Reagrupa tus tropas porque nos asedian. Acto seguido, con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. O sea, reagrupa tus tropas, pero no van a poder proteger ni siquiera al rey de su propia vergüenza. Con vara en la mejilla, el gobernante, no solo los soldados, no solo los que siempre van a morir por sus gobernantes, ni siquiera podrán proteger al propio gobernante. El texto de Miqueas lo primero que hace es mostrar que el anuncio del que se trata el texto habla primero del fracaso de los modelos tradicionales para construir nuestras vidas y para construir las seguridades. Para estar seguros frente a la invasión de Asiria, no valen los modelos tradicionales como esto de reagrupar tus tropas.
Esto de envalentonarte diciendo somos una ciudad guerrera, vamos a vencer, tenemos una buena estrategia, vamos nosotros a planificar, somos gente disciplinada. Sí, está bien, reagrupa tus tropas, pero ni siquiera podrán proteger al rey. El modelo tradicional para construir seguridad es un modelo que se anuncia en nuestro texto como un modelo del fracaso. Así no se construye la seguridad. Pero si así lo hemos hecho siempre, no importa. Lo que han hecho siempre es lo que los conduce al fracaso. Lo que les va a dar seguridad no es lo que han hecho siempre. Así que eso es lo primero. Se trata del fracaso de los modelos tradicionales para construir vidas y para construir seguridades. Y uno ya va pensando en que nosotros también tenemos modelos para construir vidas y también tenemos modelos para construir nuestras seguridades. Capaz que la Navidad nos sorprenda diciéndonos que también nuestros modelos son un fracaso cuando se comparan con el que nos propone Dios. En segundo lugar, el texto se trata de la fuerza que hay en las fragilidades, cuando estas fragilidades se ponen en Dios. Miren el versículo 2. Pero de ti, el pero tiene que leerse como el adversativo de lo que había dicho antes, ¿no? Reagrupen sus tropas, pero no va a servir de nada porque el rey será golpeado en la mejilla con una vara. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. ¡Oh, sorpresa! Israel está formado por clanes, lo que en las Biblias más antiguas se llamaba tribus, ¿se acuerdan? Las tribus de Israel son clanes familiares. Habían familias, como en todos los tiempos, poderosas, otras familias menos poderosas, familias que formaban junto a otras familias clanes, habían patriarcas, algunos lograban formar pequeños ejércitos muy poderosos. Bueno, Belén no era de las poderosas. Belén no era de las que tenía un gran ejército. Belén no era famosa por sacar de entre sus filas a los grandes héroes de la historia de Israel. Frente al fracaso que produciría el modelo tradicional de agrupar tropas para lograr la seguridad, el profeta dice, pero de ti, insignificante Belén, sin apellido entre los apellidos, sin nombre entre los nombres, sin grandeza entre los grandes, sin historia entre los que cuentan historias. De ti saldrá el que gobernará a Israel. ¿No de Jerusalén? ¿No de las grandes familias? ¿No de las grandes ciudades? ¿No de los grandes conglomerados y asociaciones? ¿No de los grandes clanes? No, porque los modelos tradicionales que buscan dar seguridad fracasan. Así es que empecemos a hacer caso al plan de Dios. De ti, Belén, saldrá el que gobernará a Israel. No importa cuán pequeña, cuán frágil seas entre todo el resto de los clanes, de las asociaciones familiares, de los apellidos, diríamos nosotros hoy día, de Israel. Miren el versículo 4. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder de su ejército. ¿Dice así? No, me equivoqué, ¿no? Con el poder del Señor. Surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor. Mire que en el verso 1 había fracasado el modelo tradicional de gobernar con el poder de la ciudad guerrera, porque hasta el rey iba a ser humillado. Pero entonces le dice el profeta que de ahí de Belén surgiría su gobernante, que sería además uno que los pastorearía con el poder del Señor. El pastoreo en el Antiguo Testamento es el gobierno de los pueblos.
No hay que imaginar que el pastoreo es el pastoreo de las iglesias. A los gobernantes, a los grandes líderes de la sociedad se le llama los pastores de Israel. Surgirá uno para gobernar, pastorear con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, no con la majestad que hace un traje pomposo de rey, por ejemplo. Uno ha visto en las películas cómo son los reyes, ¿no? Cómo se visten los reyes. Las historias de príncipes y princesas que algunos hemos visto, el rey se viste de manera pomposa. De hecho, a uno nunca se le hubiera imaginado pensar que Jesús hubiera sido rey, por cómo se vestía. Solo por eso. Bueno, este rey que saldrá de Belén, que ya era novedoso, ese rey pastoreará con la majestad, pero no con la majestad de los reyes de Asiria, no con la majestad de los reyes de Babilonia, no con la majestad de los reyes anteriores del propio Israel incluso, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y miren lo que va a pasar cuando surge uno de una pequeña aldea que decide hacer las cosas en el nombre del Señor. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Lo que no logra la violencia de la ciudad guerrera, lo logra el elegido por Dios que surge de la pequeña aldea, pero que decide hacer las cosas en el nombre del Señor y que se ha vestido y rodeado de la majestad del Señor. Así es que el texto trata del fracaso de los modelos tradicionales para dar seguridad. Trata de la fuerza de la fragilidad cuando la fragilidad, como la de una aldea de Belén, se pone en las manos del Señor. Y en tercer lugar, trata de la inversión de toda confianza. Miren el verso 5. Él está hablando de ese pastor que surgirá de la pequeña aldea que nada tiene que ver con la ciudad guerrera. Esta no es una ciudad guerrera. Él traerá la paz. Miren qué novedoso. Cualquiera hubiera dicho que la paz se debe ganar a sangre y fuego. El Imperio Romano, siglos más tarde, instaló esta lógica de la pax romana. ¿Se acuerdan? Hay paz en el imperio. Habían masacrado a cientos de miles de personas. ¿Se acuerdan que Jesús tiene que decir que Él también da paz, pero no como el mundo la da? Se refiere a eso. Él no da la paz como la daba el Imperio Romano. Bueno, la profecía de Miqueas decía lo mismo. Él traerá la paz. Miren lo extraño. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. ¿Para qué necesitas más cuando el que está dirigiendo esta cosa, que busca la paz, lo hace en el nombre del Señor? Verso 6. Ellos pastorearán a Siria, o sea, dominarán a los poderosos. Con la espada, con la daga, dominarán la tierra de Nimrod. Si Asiria, nuestro gran objeto de terror, el que está parado en nuestras fronteras, el que nos quita el sueño, la paz, cada uno debe estar pensando quién es su Asiria hoy día. Si Asiria, el que nos quita la esperanza, el que nos quita la tranquilidad, el objeto de nuestro temor, llegara a profanar nuestras fronteras, ¿nos rescatará el de la ciudad guerrera? No, Él, el que ha surgido de la pequeña Belén, pero que hace las cosas en el nombre del Señor, nos rescatará. El texto de Miqueas, que los cristianos siglos más tarde aplicaron a Jesús, trata del fracaso de los modelos tradicionales para construir la seguridad y para construir la paz. Trata, en segundo lugar,
de la fuerza de la fragilidad cuando esa fragilidad se pone en Dios. Y en tercer lugar, trata de la inversión de la confianza, que no había que ponerla donde la ponían esos de los modelos tradicionales, en la violencia, en la guerra, en la fuerza visible, sino en Dios. Todo esto, los primeros cristianos lo descubrieron en Jesús. Todo. En Jesús convergen todas las esperanzas y todas las esperanzas de seguridad que tenía el pueblo de Israel. Por eso la profecía de Miqueas le pareció a los primeros cristianos que se cumplía en Jesús. El frágil que surge de la ciudad insignificante, que no tiene dónde reposar su cabeza al momento del nacimiento, traerá paz como ningún imperio guerrero ha podido traerla en el mundo y en la historia de la humanidad. Traerá seguridad como ningún otro sistema político, social o imperial logró entregar. Pero esto se hace contra todo y contra todos, aún contra nuestros propios ojos. Nada de extraño había en que la gente no haya logrado reconocer en Jesús al Salvador, porque lo que esperaban era otra cosa. Jesús instalaría un reino que definitivamente daría una seguridad más grande que la seguridad que daba el Imperio Romano, pero Jesús no usaba los mecanismos propios de la época para instalar su esperanza y para instalar su paz. Entonces la gente no le reconoció. Solo algunos le reconocieron, solo algunos creyeron en él, y esos fueron llamados hijos de Dios, hijas de Dios. La gran mayoría, sin embargo, creyó que Jesús era un fraude, que a Jesús había que asesinarlo por sedicioso, que Jesús vendía humo, hablaba de un reino y no tenía ejército, hablaba de paz y no tenía cómo imponer la sangre y espada, hablaba de esperanza y él mismo era tan frágil que era conducido a la muerte. La gente se decepcionaba de Jesús y sin embargo los primeros cristianos vieron que este Jesús era la esperanza prometida. Cuando Asiria asediaba a Israel, cuando Babilonia asediaba a Judá, cuando cada imperio en el planeta se paraba, la profecía señalaba hacia uno frágil, diminuto, insignificante, que en las manos de Dios daría lo que el pueblo necesitaba: paz, esperanza, justicia, misericordia, amor. Mal hacen los violentos de nuestros días, todos los violentos de la fuerza física, los violentos de las redes sociales, los violentos de los discursos. Mal hacen los violentos de nuestros días, y díganselo a todo el mundo, mal hacen pensando que la guerra, la violencia, los discursos altisonantes producirán paz y producirán esperanza y producirán seguridad. No son los violentos. No es la guerra, no es el insulto, ni el insulto en la calle, ni el insulto por redes sociales. No son las consignas semi-intelectuales de Facebook. Será el mismo que ha provocado la paz y la seguridad en todos los tiempos. Uno que nació en Belén de Judea, en la frágil Belén de Judea, en la insignificante Belén de Judea, cuyo nacimiento celebramos en estos días. Mal hacen los violentos, mal hacemos nosotros cuando buscamos nuestras seguridades
en los elementos de nuestras propias fuerzas. Queridos, queridas, la Navidad que celebramos hoy y que se nos recuerda en todos esos lugares raros que ya mencionamos, la Navidad sigue recordándonos que la paz, la justicia, la seguridad frente a los asirios de nuestros días, la vejez, la enfermedad, la escasez, la violencia, la inseguridad, todos estos asirios de nuestros tiempos, la injusticia. La paz, la justicia, la seguridad no vienen de la violencia, no vienen de la guerra. Curiosamente, no vienen tampoco de la Unión Europea, no vienen de los buenos acuerdos de Estados Unidos con China, no vienen de la mejor economía, no vienen de Alemania. La paz, la seguridad sigue viniendo de Belén, de Judea. Jesús, queridos, Jesús. Contra todo y contra todos, Jesús. Jesús. No una palabra violenta, no un gesto violento, no iracundo. Jesús. La fuerza de la fragilidad, de nuestra fragilidad. ¿Quién de nosotros se creía hasta ahora la ciudad guerrera que enfrentaría con su expertise a Asiria? Si lo hacemos, nuestros reyes serán golpeados en la mejilla. El que puede darnos seguridad sigue siendo en nuestros días Jesús. El que puede darnos justicia, y ese es el discurso del Evangelio, es Jesús. Jesús anunciado en las calles, en las oficinas, en las universidades donde producimos ciencia. Jesús anunciado en el Parlamento, Jesús anunciado en la moneda, Jesús anunciado en las calles, Jesús anunciado especialmente en nuestros hogares. No nosotros, los más choros, los más violentos, los mejor armados, no nosotros. El pastor de Belén, nacido en la pobreza, nacido en la miseria, pero en las manos de Dios, se ha convertido en nuestra esperanza y en la esperanza para nuestros días. Que tengamos una feliz Navidad. Hay razones para estar feliz, porque hay esperanza que no la creamos nosotros, que no depende de nosotros, que no depende de un convenio de un país importante del mundo, sino depende de la gracia de Dios, que ya se manifestó 2000 y tantos años atrás en el nacimiento del que tenía que nacer. Amén. Oramos al Señor y sigamos escuchando nuestro precioso coro. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad preciosa de reflexionar en torno a tu palabra en este día. Hoy, Señor, los asirios de nuestros días son otros. Nos morimos de viejos, de enfermos, nos faltan los recursos, nos sentimos amenazados, la inseguridad, la violencia, la injusticia, el descrédito. Nos sentimos amenazados por todos lados. A veces quisiéramos poner la confianza en la violencia, en la guerra, y volvemos a leer la vieja historia de Navidad que remite a una todavía más vieja historia de aquella promesa de que la paz y la seguridad vendrían desde la fragilidad de uno que nació pobre y desamparado, siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor, no en otra cosa. Queremos abrazarnos de ti.
Hoy, Señor, cuando hay violencia tras violencia, incluso violencia dentro de quienes debieran creer en Jesús y son violentos, Señor, nosotros queremos abrazar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que nació en la aldea insignificante de Belén para traer la verdadera paz y la verdadera seguridad. Queremos pedir que tú seas hoy, como en la profecía de Miqueas, el que venza cuando los asirios parecen amenazarnos. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra salvación. Tú eres nuestro sostén. Tú eres nuestra esperanza de justicia, de paz, de seguridad, de misericordia. Queremos, junto con vivir esa esperanza cumplida en nosotros, también anunciarla a otros. Recibe, Señor, la gloria y danos a nosotros un feliz recordatorio en esta fecha de la importancia de esta profecía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.